Familia recibe una carta del Vaticano 32 años después de que la adolescente de la familia desapareciera. Las tranquilas calles suburbanas de Querétaro estaban bañadas por el suave resplandor del sol poniente. Margarita Díaz estaba en el buzón, revisando la usual colección de facturas y anuncios. Sus ojos captaron un sobre peculiar en el fondo del montón, adornado con un sello distintivo que solo había visto en películas y documentales, el Vaticano. Se quedó inmóvil, su respiración entrecortada. El corazón de Margarita latía con fuerza mientras sostenía la carta, caminando lentamente de regreso a la casa que había llamado hogar durante más de 3 décadas. Los años habían sido amables con la residencia de los Díaz. La encantadora casa de 2 pisos con su césped cuidadosamente recortado y coloridos macizos de flores era un testimonio de la perseverancia de la familia a través de años de dolor y lucha. Adentro, Juan Díaz estaba sentado en la mesa de la cocina, con la vista fija en el periódico, aunque su mente estaba en otro lado. Las arrugas en su rostro contaban una historia de noches sin dormir y sufrimiento silencioso. Levantó la vista cuando Margarita entró, notando la palidez de su rostro. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, con preocupación en su voz. Margarita no respondió de inmediato. En su lugar, le entregó el sobre con manos temblorosas. Juan lo tomó, sus ojos se agrandaron al reconocer el sello. «Es esto», comenzó, pero Margarita asintió antes de que pudiera terminar. «Sí, es del Vaticano», susurró. Juan rasgó el sobre con una urgencia poco característica. Mientras desplegaba la carta, sus ojos recorrieron las palabras, su rostro cambiando de la confusión al asombro. Margarita lo observaba, su ansiedad creciendo con cada segundo que pasaba. Miró hacia el pasillo donde los retratos enmarcados de su familia alineaban las paredes. Sus ojos se detuvieron en una foto en particular, Emily, su hija, sonriendo radiantemente en su toga de graduación de la preparatoria. Emily, quien había desaparecido sin dejar rastro hace 32 años. La voz de Juan rompió el silencio. «Dicen que tienen información sobre Emily», dijo, su voz una mezcla de esperanza e incredulidad. Las piernas de Margarita flaquearon y se hundió en la silla más cercana. «¿Qué saben? ¿Dónde está?». Sus preguntas salieron apresuradamente, cada palabra cargada con años de angustia reprimida. Juan continuó leyendo, su expresión cada vez más desconcertada. «Quieren que vayamos a Roma. Dicen que es urgente y que pueden explicarlo todo cuando lleguemos allí». La mente de Margarita iba a 1000 por hora. Roma. El Vaticano. Todo parecía tan surrealista. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? ¿Por qué no antes? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos bajando las escaleras. Jaime Díaz, ahora en sus 20 y tantos, entró en la cocina, su cabello oscuro despeinado y sus ojos adormilados por una siesta vespertina. Había crecido a la sombra de la desaparición de su hermana, una hermana fantasma cuya ausencia había moldeado su vida de innumerables maneras. «¿Qué está pasando?», preguntó, percibiendo la tensión en la habitación. Juan le entregó la carta. Mientras Jaime leía, sus ojos se agrandaron de asombro. «¿Esto es real, el Vaticano?». Margarita asintió. «No sabemos qué pensar, pero es la primera pista que hemos tenido en décadas. Tenemos que ir, Juan. Tenemos que averiguar qué le pasó». Juan puso una mano reconfortante en el hombro de Margarita. «Lo haremos. Iremos a Roma y obtendremos las respuestas que hemos estado buscando». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Juan contactó a la iglesia en Querétaro para ver si podían obtener más información sobre la carta. Mientras tanto, Margarita empacaba sus maletas, su mente oscilando entre la esperanza y el miedo. No podía evitar pensar en todos los posibles desenlaces, ¿y si encontraban a Emily viva? ¿Y si estaba perdida para siempre? ¿Y si todo era una cruel broma? El día de su partida, los Díaz se reunieron en la sala. Margarita se tomó un momento para mirar alrededor, sus ojos descansando en los recuerdos grabados en las paredes. Recogió un pequeño marco de fotos de la repisa de la chimenea, una foto de Emily en su 16º cumpleaños, solo unas semanas antes de desaparecer. Lo deslizó en su bolso, un talismán para el viaje que tenían por delante. En el aeropuerto, la realidad de su búsqueda comenzó a hundirse. Mientras abordaban el avión, Margarita sintió una mezcla de emoción y temor. Juan sostuvo su mano, ofreciéndole apoyo en silencio, mientras Jaime miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. El vuelo a Roma fue largo y estuvo lleno de sueños inquietos.
Cuando finalmente llegaron, fueron recibidos por un representante del Vaticano, un joven sacerdote llamado Padre Angelo, quien los guió a través de las bulliciosas calles de la ciudad hasta una oficina apartada dentro de las antiguas murallas del Vaticano. Padre Angelo los condujo a una sala modestamente amueblada, donde un sacerdote mayor con ojos amables y un semblante solemne los esperaba. Se presentó como el cardenal Santini. Señor y señora Díaz, Jaime, gracias por venir con tan poco aviso, comenzó el cardenal Santini. Estoy seguro de que tienen muchas preguntas y les prometo que las responderemos. Pero primero, debo decirles que esto es un asunto de gran sensibilidad e importancia. Juan asintió, apretando con fuerza la mano de Margarita. Solo queremos saber qué le pasó a nuestra hija. El cardenal Santini respiró hondo. Hace 32 años, su hija Amelie fue llevada en circunstancias extraordinarias. Creemos que fue elegida para un propósito muy específico, uno que involucra los niveles más altos de nuestra institución. El corazón de Margarita latía con fuerza. ¿Elegida para qué?, exigió, su voz quebrándose. Antes de que el cardenal Santini pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. El padre Angelo la abrió para revelar a una joven, su rostro parcialmente oscurecido por las sombras. Dio un paso adelante, y Margarita jadeó al ver sus rasgos, tan sorprendentemente familiares, pero madurados por los años. «Mamá, papá», dijo la joven, su voz temblorosa. Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas. «Amelie», susurró, apenas capaz de creerlo. La habitación quedó en silencio, el peso de 3 décadas de incertidumbre suspendido en el aire. Amelie asintió, lágrimas corriendo por su rostro. «Soy yo», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Estoy en casa». Margarita apenas podía respirar mientras daba un paso hacia Amelie, su mano temblorosa alcanzando el rostro de su hija. Los años habían dejado líneas sutiles alrededor de los ojos de Amelie, pero su mirada seguía siendo tan penetrante como Margarita recordaba. El cabello de Amelie era más largo, cayendo sobre sus hombros, y llevaba un sencillo vestido que parecía fuera de lugar en la ornamentada sala del Vaticano. «Amelie, ¿eres realmente tú?». La voz de Margarita temblaba con una mezcla de incredulidad y alegría abrumadora. Emilia asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, mamá. Soy yo». Juan dio un paso adelante, su exterior estoico finalmente resquebrajándose. Envolvió a Amelie en un fuerte abrazo, sus hombros sacudidos por sollozos reprimidos. «Pensamos que te habíamos perdido para siempre», susurró, con la voz entrecortada. Jaime se quedó atrás, sus ojos abiertos de par en par mientras asimilaba la escena. Había crecido escuchando historias sobre su hermana, viendo su rostro en fotos familiares, pero ahora, verla en persona, se sentía surrealista. Se acercó lentamente, inseguro de cómo cerrar la brecha de 3 décadas. «Amelie, soy Jaime», dijo suavemente. «Tu hermano menor». Emily se volvió hacia él, con una triste sonrisa en los labios. «Jaime. He pensado en ti todos los días. Lo siento tanto por no estar allí». Antes de que se pudieran intercambiar más palabras, el cardenal Santini aclaró la garganta suavemente, recordándoles la gravedad de la situación. «Entiendo que esta es una reunión muy emotiva, pero hay cosas que debemos discutir. El regreso de Amelie es tanto un milagro como un asunto de gran preocupación». Todos tomaron asiento alrededor de la gran mesa, la atmósfera pesada con anticipación. Amelie apretó la mano de Margarita, extrayendo fuerza del toque familiar. «¿Dónde has estado todos estos años, Amelie?», preguntó Juan, su voz cargada con una mezcla de alivio y enojo. «¿Por qué no pudiste regresar con nosotros?». Emily respiró hondo, sus ojos encontrándose con los del cardenal Santini antes de comenzar a hablar. «Después de desaparecer, fui llevada por personas que creían que tenía un propósito especial. Me llevaron a un convento remoto donde viví y aprendí sobre la historia y los secretos del Vaticano». El agarre de Margarita se apretó en la mano de Amelie. «¿Por qué tú? ¿Qué querían de ti?». El cardenal Santini intervino, su tono medido. Amelie fue identificada como alguien con un don único. A lo largo de la historia, ha habido individuos que poseen una conexión extraordinaria con lo divino. La desaparición de Amelie fue orquestada para protegerla de aquellos que usarían sus habilidades de manera indebida. Jaime frunció el ceño, con escepticismo evidente en su rostro. ¿De qué tipo de habilidades estamos hablando? Amelie bajó la mirada, su voz apenas un susurro. «Tengo visiones, premoniciones.
Creían que podía ayudar a prever eventos y proteger contra amenazas. Juan negó con la cabeza, luchando por procesar la información. Entonces te llevaron para servir a un propósito superior, ¿y nosotros, tu familia? Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. No tenía elección. Me dijeron que era por el bien mayor, que mis habilidades podían salvar vidas. Pero nunca dejé de pensar en ustedes, en volver a casa. El corazón de Margarita dolía mientras escuchaba la historia de su hija. No podía imaginar el miedo y la soledad que Emily debió haber sentido todos esos años. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? El cardenal Santini se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Eventos recientes nos han obligado a reconsiderar nuestra postura. Las visiones de Emily se han vuelto más urgentes y graves. Creemos que se avecina una gran amenaza, una que requiere su perspicacia única. La habitación cayó en silencio mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre ellos. Margarita sintió una oleada de protección por su hija. ¿Entonces dices que todavía está en peligro? Sí, respondió el cardenal Santini. Y también el mundo. El regreso de Emily no es solo una reunión familiar, es un llamado a la acción. La necesitamos, y necesitamos su apoyo. La mandíbula de Juan se tensó. ¿De qué tipo de amenaza estamos hablando? Emily respiró hondo. He tenido visiones de un evento catastrófico, algo que podría alterar el curso de la historia. No tengo todos los detalles, pero es algo que necesitamos prevenir. Jaime se recostó en su silla, tratando de absorber la magnitud de la situación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? El cardenal Santini se levantó, señalando el final de su conversación inicial. Por ahora, deben descansar y recuperar sus fuerzas. Hay preparativos que hacer, y Emily deberá explicar sus visiones en detalle. Les proporcionaremos un lugar seguro para quedarse aquí en Roma. Margarita sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Habían encontrado a Emily, pero el viaje estaba lejos de terminar. Mientras salían del Vaticano, no podía evitar sentir el peso de lo desconocido presionando sobre ella. La ciudad de Roma, con su antigua belleza y caos moderno, parecía reflejar el tumultuoso camino por delante. De vuelta en su residencia temporal, la familia intentó encontrar una semblanza de normalidad. Margarita y Juan se aferraban el uno al otro, su fuerza compartida un faro en la oscuridad. Jaime, siempre escéptico, mantenía un ojo vigilante sobre Emily, tratando de reconciliar a la hermana que nunca conoció con la mujer frente a él. Esa noche, mientras se reunían para una cena tranquila, Margarita no pudo evitar preguntar, Emily, ¿cómo fue? ¿Vivir en el convento todos esos años? Emily suspiró, sus ojos distantes al recordar su pasado. Fue aislante. Los extrañaba todos los días. Pero también aprendí mucho. Sobre mí misma, sobre mi don. Las hermanas allí eran amables, pero nunca fue mi hogar. Juan extendió la mano, colocando su mano sobre la de ella. Ahora estás en casa, Emily. Enfrentaremos lo que venga juntos. Emily sonrió, un brillo de esperanza en sus ojos. Juntos, repitió. A medida que la noche avanzaba, la familia se instaló en una paz inquieta, cada miembro perdido en sus pensamientos. Margarita rezó por la fuerza para proteger a su hija, Juan juró descubrir la verdad, y Jaime se resolvió a encontrar una manera de cerrar la brecha entre ellos. En las sombras de la ciudad eterna, secretos esperaban ser desvelados, y los días estaban decididos a descubrirlos, sin importar el costo. El sol de la mañana temprano arrojaba un tono dorado sobre la antigua ciudad de Roma, iluminando sus calles adoquinadas y su arquitectura histórica. La familia Díaz, todavía tambaleándose por las revelaciones del día anterior, se reunió alrededor de la mesa del desayuno en su apartamento proporcionado por el Vaticano. La tensión era palpable, cada miembro de la familia perdido en sus pensamientos, el peso del regreso de Emily y la amenaza inminente pesado en sus mentes. Margarita se sirvió una taza de café, sus manos firmes a pesar del tumulto que sentía por dentro. Miró a Emily, que comía en silencio un trozo de pan tostado. Era surrealista ver a su hija después de tantos años, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que Emily todavía estaba fuera de su alcance. Emily, comenzó Margarita suavemente, ¿puedes contarnos más sobre tus visiones? ¿Qué exactamente has visto? Emily levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. Es difícil de explicar. Las visiones vienen en fragmentos, como piezas de un rompecabezas.
Veo destellos de caos, ciudades en llamas, gente huyendo aterrorizada. Pero hay algo más, una sombra que se cierne sobre todo. Es como un destino inminente, algo que se siente imparable. Juan se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Tienes alguna idea de lo que representa esta sombra? ¿O dónde podrían ocurrir estos eventos? Emily negó con la cabeza. No, todavía no. Pero las visiones se están volviendo más frecuentes, más intensas. Creo que están conectadas con algo antiguo, algo oculto en los archivos del Vaticano. Jaime, quien había estado observando la conversación en silencio, finalmente habló. ¿Por qué el Vaticano? ¿Qué te hace pensar que tienen algo que ver con tus visiones? Emily dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando estuve en el convento, aprendí que el Vaticano ha estado protegiendo ciertos artefactos y documentos durante siglos, cosas que tienen gran poder y significado. Creo que las respuestas están en esos archivos. Juan intercambió una mirada con Margarita, su resolución endureciéndose. Entonces necesitamos acceder a esos archivos. Necesitamos averiguar qué saben. Margarita asintió en señal de acuerdo. Pero, ¿cómo entramos? No es como si nos dejaran entrar y empezar a hurgar en sus secretos. El rostro de Emily se iluminó con un atisbo de esperanza. El padre Ángelo podría ayudarnos. Parece simpático con nuestra causa y tiene acceso a áreas que nosotros no. Más tarde ese día, se dirigieron de nuevo al Vaticano, la imponente estructura tan impresionante como intimidante. El padre Ángelo los recibió calurosamente, su comportamiento calmado y reconfortante. Padre Ángelo, comenzó Juan, necesitamos su ayuda. Emily cree que las respuestas a sus visiones están ocultas en los archivos del Vaticano. ¿Puede ayudarnos a entrar? La expresión del padre Ángelo se volvió seria. Los archivos están fuertemente custodiados y el acceso está restringido solo a unos pocos. Pero entiendo la urgencia de su situación. Permítanme hablar con el cardenal Santini. Tal vez pueda otorgarnos un permiso especial. Mientras esperaban el regreso del padre Ángelo, los días deambularon por los pasillos del Vaticano, absorbiendo los siglos de historia encapsulados en sus paredes. Margarita sintió una extraña sensación de reverencia e inquietud. El lugar contenía tantos secretos, y ahora estaban a punto de descubrir algunos de ellos. El padre Ángelo regresó con una expresión sombría. El cardenal Santini ha aceptado otorgarnos acceso, pero bajo estricta supervisión. Debemos ser cuidadosos y respetuosos con los protocolos establecidos. Siguieron al padre Ángelo hasta una gran puerta ornamentada custodiada por 2 guardias suizos. Después de un breve intercambio, los guardias se apartaron, permitiéndoles entrar en una vasta sala llena de textos antiguos, artefactos y pergaminos. El aire estaba cargado con el aroma de papel y cuero viejos. El cardenal Santini los esperaba dentro, su presencia imponente pero benevolente. Pueden comenzar su búsqueda, pero recuerden, estos archivos contienen algunos de los secretos más guardados de la Iglesia. Pisen con cuidado. Emily lideró el camino, sus instintos guiándola a una sección de los archivos dedicada a la profecía y los textos antiguos. Sacó un pesado libro encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo. Esto es, susurró, abriendo el libro a una sección marcada por una vieja y desgastada cinta. La profecía de la sombra. Mientras leían el texto, descubrieron referencias a una gran oscuridad que descendería sobre el mundo, precedida por una serie de eventos catastróficos. La profecía hablaba de un elegido. Un vidente que tendría el poder de prever y prevenir el destino inminente. Está hablando de ti, Emily, dijo Margarita, con la voz llena de asombro. Tú eres la vidente. Emily asintió, su expresión resuelta. Pero también menciona un artefacto, algo llamado la luz de los antiguos, que puede disipar la sombra. Necesitamos encontrarlo. Juan miró al padre Ángelo. ¿Sabes dónde está este artefacto? El rostro del padre Ángelo se oscureció. Existen leyendas de tal artefacto, pero su ubicación se ha perdido en el tiempo. Sin embargo, hay referencias en otros textos que podrían darnos una pista. Pasaron las siguientes horas estudiando varios documentos, ensamblando fragmentos de información que apuntaban al último paradero conocido del artefacto. Se decía que estaba escondido en una cámara secreta bajo una antigua iglesia en Roma, una que había sido abandonada hace mucho tiempo. Necesitamos ir allí, dijo Emily, con determinación en sus ojos. Necesitamos encontrar la luz de los antiguos. El cardenal Santini puso una mano en el hombro de Emily.
será un viaje peligroso. El camino está lleno de peligros desconocidos, y hay quienes harían cualquier cosa para detenerlos. La expresión de Juan se endureció. No tenemos miedo. Haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra hija y prevenir esta catástrofe. Mientras se preparaban para dejar el Vaticano, Margarita no podía deshacerse de la sensación de que los estaban observando. Miró a su alrededor, encontrando la mirada de un hombre que se encontraba en las sombras. Desapareció antes de que pudiera acercarse, dejándola con una sensación de inquietud. Esa noche, mientras regresaban a su apartamento, la familia se reunió alrededor de la mesa una vez más. La conversación estaba llena de planes y estrategias, su determinación inquebrantable a pesar del peligro inminente. Margarita tomó la mano de Amelie, sus ojos llenos de temor y esperanza. Superaremos esto juntos, Amelie. Te hemos encontrado, y no te perderemos de nuevo. Amelie apretó la mano de su madre, una lágrima deslizándose por su mejilla. Gracias, mamá. Con todos ustedes a mi lado, sé que podemos hacerlo. A medida que la luna arrojaba su luz plateada sobre Roma, los días se prepararon para el viaje que les esperaba, listos para enfrentar cualquier desafío en su búsqueda por descubrir la verdad y proteger al mundo de la oscuridad que se avecinaba. El aire de la mañana temprano estaba fresco y lleno del murmullo distante de la ciudad despertando. Los días reunieron sus pertenencias, listos para embarcarse en su búsqueda de la luz de los antiguos. Margarita revisó el mapa que el padre Ángelo les había proporcionado, detallando la ubicación de la iglesia abandonada. Juan cargó el último de los suministros en el coche, mientras Jaime permanecía alerta, escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. Amelie emergió del apartamento, su rostro decidido. El peso de sus visiones y la responsabilidad que conllevaban era pesado, pero encontraba fuerza en la presencia de su familia. Se acercó a Margarita, quien doblaba cuidadosamente el mapa. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó Amelie, con un tono de preocupación. Margarita sonrió suavemente, apartando un mechón de cabello del rostro de Amelie. «Estamos seguros. Enfrentaremos esto juntos. Ahora, vamos a encontrar ese artefacto». El trayecto por las bulliciosas calles de Roma contrastaba con la tranquila anticipación dentro del coche. A medida que dejaban atrás las áreas más pobladas, los edificios se volvían más antiguos, sus fachadas desmoronadas y cubiertas de enredaderas. La iglesia estaba ubicada en una parte apartada de la ciudad, olvidada por el tiempo y la gente. Cuando llegaron, la vista de la iglesia abandonada les provocó un escalofrío. Su imponente estructura estaba envuelta en sombras, con ventanas rotas y puertas de madera colgando de bisagras oxidadas. El aire alrededor parecía pesado, como si el edificio mismo guardara los secretos del pasado. Juan dio un paso adelante, empujando las puertas abiertas con un chirrido que resonó a través del espacio vacío. Dentro, la iglesia era un laberinto de polvo y decadencia. Bancos rotos estaban esparcidos al azar y el altar estaba cubierto de telarañas. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales rotos, proyectando patrones inquietantes en el suelo. Amelie caminó lentamente por el pasillo, sus ojos escaneando el interior. «La cámara debería estar debajo del altar», dijo, su voz firme. Eso es lo que indicaban los textos. Juan y Jaime se dirigieron al altar, buscando cualquier señal de una entrada. Encontraron una trampilla oculta bajo una capa de escombros, sus bordes apenas visibles. Juan la abrió, revelando un conjunto de escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. «Parece que esto es», dijo Juan, con su voz resonando en el espacio confinado. Margarita respiró hondo, sintiendo una mezcla de emoción y temor. «Tengan cuidado», advirtió, con la vista puesta en Amelie. Descendieron los escalones con cautela, el aire volviéndose más fresco y húmedo a medida que bajaban. El tenue resplandor de sus linternas revelaba paredes llenas de antiguos símbolos y grabados, contando historias de un tiempo olvidado. Amelie sintió una extraña conexión con el lugar, como si resonara con el poder de sus visiones. Al final de las escaleras, entraron en una gran cámara. En el centro había un pedestal, y sobre él, un objeto cristalino que brillaba con una luz etérea. La luz de los antiguos. Amelie se acercó lentamente, su mano extendida para tocar el artefacto. Antes de que pudiera hacer contacto, una voz resonó en la cámara. «Aléjense del artefacto». Se giraron para ver a una figura emergiendo de las sombras. Era el hombre que Margarita había visto observándolos en el Vaticano. Su rostro era severo, sus ojos fríos y calculadores.
¿Quién eres?, exigió Juan, colocándose protectoramente frente a Amelie. El hombre sonrió con frialdad. Mi nombre es Lucas. Trabajo para una organización que ha estado monitoreando las actividades del Vaticano durante años. Sabemos sobre Amelie y sus visiones, y no podemos permitir que tenga el artefacto. El corazón de Amelie latía con fuerza. ¿Por qué no? ¿Qué quieres con él? Lucas dio un paso adelante, su mirada fija en Amelie. El artefacto tiene el poder de alterar el curso de los eventos. En las manos equivocadas, podría provocar la misma catástrofe que intentan prevenir. Creemos que es más seguro con nosotros. Margarita dio un paso adelante, sus ojos brillando con determinación. No lo entregaremos. Emily fue elegida por una razón, y estamos aquí para protegerla. La expresión de Lucas se endureció. Entonces no me dejan otra opción. Metió la mano en su abrigo, sacando una pistola. Juan se movió para proteger a su familia, pero antes de que pudiera actuar, un ruido fuerte resonó en la cámara. El padre Ángelo apareció en lo alto de las escaleras, su presencia imponente. Detente de inmediato. La voz del padre Ángelo era firme, resonando con autoridad. Lucas, baja el arma. Este no es el camino. Lucas dudó, su agarre en la pistola vacilando. Padre Ángelo, sabes lo que está en juego. No podemos permitir que se lleven el artefacto. El padre Ángelo descendió los escalones, sus ojos fijos en Lucas. El artefacto pertenece a Amelie. Ella es la que puede usarlo para prevenir la catástrofe. Lo sabes. El rostro de Lucas se retorció de ira y frustración. ¿Y si falla, entonces qué? El padre Ángelo negó con la cabeza. Debemos confiar en el plan divino. Las visiones de Amelie nos han guiado hasta aquí, y debemos creer que continuarán haciéndolo. Después de un tenso momento, Lucas bajó la pistola, sus hombros hundiéndose en derrota. Está bien. Pero esto no ha terminado. Los estaremos vigilando. Se dio la vuelta y desapareció en las sombras, dejando a los Díaz y al padre Ángelo de pie en la cámara tenuemente iluminada. Amelie se acercó al pedestal una vez más, su mano temblando mientras alcanzaba el artefacto. Esta vez, lo agarró, sintiendo una oleada de calor y energía recorriendo su cuerpo. Margarita observaba, su corazón hinchándose de orgullo y miedo. ¿Qué sigue, Amelie? Amelie se volvió hacia su familia, sus ojos brillando con una nueva determinación. Ahora, usamos esto para detener la sombra y proteger el mundo. Juntos. Mientras subían los escalones, Margarita sintió una sensación de esperanza. El viaje por delante estaría lleno de peligro, pero con su familia a su lado, sabía que podrían enfrentar cualquier cosa. La luz de los antiguos había elegido a Amelie por una razón, y estaban listos para descubrir la verdad y salvar al mundo de la oscuridad inminente. El sol apenas había salido cuando los Díaz se reunieron alrededor de la mesa del desayuno, su determinación fortalecida por los eventos del día anterior. Amelie colocó cuidadosamente el artefacto en la mesa, su suave resplandor proyectando una luz etérea sobre sus rostros. La familia sabía que su viaje estaba lejos de terminar y el peso de su misión presionaba fuertemente sobre sus hombros. El padre Ángelo se sentó con ellos, un mapa extendido ante él. El artefacto es solo una pieza del rompecabezas. Para entender cómo usarlo, necesitamos descifrar las pistas ocultas en los textos antiguos. Amelie asintió, sus dedos trazando los intrincados grabados en el artefacto. Los textos mencionaban un ritual, algo que puede canalizar el poder del artefacto. Necesitamos averiguar exactamente en qué consiste. Jaime, quien había sido escéptico desde el principio, finalmente habló. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en estos textos? ¿Qué pasa si este ritual empeora las cosas? El padre Ángelo miró a Jaime, su expresión pensativa. Es un riesgo que tenemos que correr. La alternativa es no hacer nada y dejar que la profecía se desarrolle sin intentar prevenirla. Juan colocó una mano reconfortante en el hombro de Jaime. Tenemos que creer, hijo. Hemos llegado hasta aquí, y no podemos retroceder ahora. Su plan establecido, los Díaz se prepararon para la siguiente fase de su viaje. El padre Ángelo los llevó a un pequeño edificio sin pretensiones escondido en un rincón tranquilo de Roma. Dentro, albergaba una vasta colección de manuscritos y pergaminos antiguos, un tesoro de conocimiento oculto del mundo exterior. Al entrar, el aroma de pergamino y tinta viejos llenaba el aire. La habitación estaba tenuemente iluminada,
Las únicas fuentes de luz eran el sol filtrándose por pequeñas ventanas y las lámparas dispersas por la sala. El padre Ángelo los dirigió a una sección que contenía textos relacionados con profecías y rituales. Emily sintió una sensación de reverencia al acercarse a los estantes, sus dedos rozando ligeramente los lomos de los libros. Sacó un manuscrito particularmente viejo y gastado, abriéndolo para revelar páginas llenas de delicadas escrituras a mano. Aquí, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Esto parece tener la información que necesitamos. Se reunieron alrededor, leyendo el antiguo texto con cuidado. El manuscrito detallaba un ritual que requería que la luz de los antiguos fuera activada en un lugar específico, un lugar donde las líneas de poder convergían. Hablaba de un antiguo templo escondido en lo profundo del campo italiano, un lugar olvidado por el tiempo. Los ojos de Margarita se agrandaron mientras leía. ¿Un templo? ¿Cómo se supone que lo encontraremos? El padre Ángelo sonrió suavemente. Con fe y determinación. El manuscrito proporciona pistas sobre su ubicación. Seguiremos estas pistas y, con suerte, nos llevarán al templo. Juana sintió, su resolución inquebrantable. Entonces, empecemos. No tenemos tiempo que perder. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Los días, con el apoyo del Vaticano, comenzaron a contactar a aliados de confianza y reunir a un grupo de individuos dedicados. Eruditos, sacerdotes e incluso laicos que habían oído hablar de la misión de los días se presentaron, ansiosos por ofrecer su apoyo. Los días trabajaron incansablemente, sus esfuerzos reuniendo a un grupo diverso de personas unidas por un objetivo común. La energía dentro del Vaticano era palpable, una sensación de esperanza y determinación infundiendo cada rincón. Emily sintió una profunda sensación de satisfacción al ver crecer su red, sabiendo que estaban construyendo algo que perduraría. Un día, mientras estaban en el patio, viendo a los nuevos reclutas entrenar, Jaime se volvió hacia Emily. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Hace unos meses, solo estábamos tratando de encontrarte. Ahora, estamos liderando algo mucho más grande. Emily sonrió, sus ojos brillando de gratitud. Hemos pasado por tanto, pero todo ha valido la pena. Estamos haciendo la diferencia. Juan y Margarita se unieron a ellos, sus rostros resplandeciendo de orgullo. No podríamos haber hecho esto sin ti, Emily, dijo Juan. Tu fuerza y visión nos han guiado a través de los tiempos más oscuros. Emily negó con la cabeza, su corazón lleno. Lo hicimos juntos. Es nuestra fuerza y unidad lo que nos ha traído hasta aquí. A medida que el sol se ponía sobre el Vaticano, arrojando un cálido resplandor sobre las antiguas murallas, Emily sintió una sensación de paz invadirla. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, pero también sabía que tenían la fuerza y la unidad para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El viaje fue largo y arduo, pero lo enfrentaron juntos, unidos por su amor y fe. Mientras los días se convertían en semanas, los días continuaron su búsqueda, guiados por la luz de los antiguos y la fuerza de su vínculo. Sabían que el camino por adelante estaba lleno de peligro, pero también sabían que tenían el poder para superar cualquier obstáculo. En los momentos de tranquilidad, Emily a menudo se encontraba reflexionando sobre su viaje, las pruebas que habían enfrentado y la fuerza que habían encontrado en cada uno. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, pero también sabía que tenían el poder de enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con la luz de los antiguos como guía, los días siguieron adelante, listos para proteger su mundo de cualquier oscuridad que lo amenazara. Juntos, eran una fuerza de luz y esperanza, un faro para todos los que enfrentaban las sombras. El antiguo templo estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el suave susurro de las hojas y los lejanos llamados de las criaturas del bosque. Los días estaban en el corazón del templo, el haz de luz del artefacto iluminando los intrincados grabados en las paredes. El peso de su misión presionaba fuertemente sobre sus hombros, pero su resolución permanecía inquebrantable. El padre Ángelo se acercó al altar, sus ojos escaneando los antiguos símbolos. El manuscrito mencionaba una serie de pasos que deben seguirse con precisión. Este ritual requiere absoluta concentración y fe. Juana sintió, su rostro decidido. Dinos qué necesitamos hacer. El padre Ángelo comenzó a explicar el ritual, detallando cada paso con cuidadosa precisión. El ritual requería que canalizaran su energía colectiva y fe en el artefacto, amplificando su poder para disipar la oscuridad inminente. Cada miembro de la familia tenía un papel específico que desempeñar y su unidad era crucial para el éxito del ritual.
Emily se encontraba en el centro del altar, el artefacto brillando intensamente en sus manos. Margarita y Juan tomaron sus posiciones a ambos lados de ella, mientras Jaime y el padre Ángelo formaban un círculo protector alrededor de ellos. El aire estaba cargado de anticipación, cada movimiento era deliberado y con propósito. La voz del padre Ángelo resonó por el templo, guiándolos a través de los encantamientos y gestos. Concentren sus pensamientos en la luz dentro de ustedes. Dejen que su fe los guíe y permitan que la energía fluya a través de ustedes. A medida que comenzaban el ritual, una energía palpable llenó el templo, resonando con el antiguo poder incrustado en sus paredes. Emily sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, el artefacto pulsando en respuesta a su enfoque colectivo. Cerró los ojos, imaginando la luz extendiéndose hacia afuera, empujando las sombras. La mente de Margarita se llenó de recuerdos de la infancia de Emily, cada momento un testimonio de la fuerza de su vínculo. Vertió su amor y esperanza en el ritual, su conexión con Emily sirviendo como un faro de luz. Juan reflejó sus esfuerzos, sus pensamientos llenos de determinación y fe inquebrantable en su misión. Jaime, siempre escéptico, se encontró luchando por dejar de lado sus dudas. Pero al observar a su familia, sintió un cambio dentro de él. Se concentró en el vínculo que compartían, el amor que los había llevado a través de tanto. Lentamente, comenzó a sentir la energía fluyendo a través de él, su fe en su misión creciendo. La luz del artefacto se intensificó, proyectando intrincados patrones en las paredes del templo. Emily sintió una profunda conexión con el antiguo poder, sus visiones alineándose con la energía que fluía a través del artefacto. Percibió la sombra acercándose cada vez más, pero también sintió la fuerza dentro de ella para rechazarla. La voz del padre Ángelo se hizo más fuerte, sus encantamientos resonando con una autoridad divina. Que la luz nos guíe, nos proteja y disipe la oscuridad que amenaza nuestro mundo. A medida que el ritual alcanzaba su clímax, un destello cegador de luz surgió del artefacto, llenando todo el templo. Los días sintieron una oleada de energía, sus cuerpos hormigueando. Con el poder de la luz antigua. El aire chisporroteaba con electricidad, la luz rechazando las sombras que se habían reunido en los bordes del templo. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el templo estaba lleno de un profundo silencio. El artefacto todavía brillaba suavemente, su poder ahora completamente despierto. Emily abrió los ojos, sintiendo una sensación de claridad y propósito que nunca había experimentado antes. Margarita y Juan abrazaron a Emily, sus rostros llenos de alivio y orgullo. «Lo hiciste, Emily», susurró Margarita, su voz ahogada por la emoción. «Lo hicimos». El padre Ángelo se acercó, su expresión llena de reverencia y asombro. «El ritual fue un éxito, pero nuestro viaje no ha terminado. La luz ha sido despertada, pero debemos asegurarnos de que se use sabiamente para prevenir la catástrofe». Jaime asintió, su escepticismo reemplazado por una nueva determinación. «¿Cuál es nuestro próximo paso?». El padre Ángelo explicó que necesitaban regresar al Vaticano para estudiar más el artefacto y comprender cómo aprovechar su pleno potencial. Todavía había muchos desconocidos, y la amenaza de Lucas y su organización se cernía sobre ellos. Mientras se preparaban para salir del templo, Emily sintió una sensación de paz inundarla. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que tenían la fuerza y la unidad para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El viaje de regreso a Roma estuvo lleno de una sensación de propósito renovado. El campo italiano, una vez un paisaje desconocido e intimidante, ahora se sentía como un camino que estaban destinados a recorrer. A lo largo del camino, encontraron restos de antiguas civilizaciones, cada sitio un testimonio del poder perdurable de la historia y la fe. Cuando finalmente llegaron al Vaticano, fueron recibidos por el cardenal Santini, que había estado esperando ansiosamente su regreso. Sus ojos se agrandaron de alivio al ver el artefacto brillando en las manos de Emily. «Han hecho un buen trabajo. La luz ha sido despertada, y con ella, una nueva esperanza para nuestro mundo». Emily sintió una sensación de orgullo y responsabilidad. «¿Qué sigue, cardenal? ¿Cómo aseguramos que la luz se use para prevenir la catástrofe?». El cardenal Santini los llevó a una cámara privada dentro del Vaticano, sus paredes adornadas con antiguos textos y artefactos. «Debemos estudiar más el artefacto y comprender su pleno potencial. Todavía hay muchos peligros por delante y debemos estar preparados para cualquier amenaza que surja». A medida que profundizaban en los antiguos textos, los días sintieron una sensación de unidad y propósito. Sabían que su viaje estaba lejos de terminar,
pero también sabían que tenían la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. La luz de los antiguos era un faro de esperanza, y estaban decididos a usarla para proteger su mundo. Emily, Margarita, Juan y Jaime trabajaron incansablemente, su vínculo fortaleciéndose con cada día que pasaba. Descubrieron verdades ocultas, enfrentaron peligros inimaginables y aprendieron a confiar en el poder de la luz dentro de ellos. El viaje fue largo y arduo, pero lo enfrentaron juntos, unidos por su amor y fe. A medida que los días se convertían en semanas, los días continuaron su búsqueda, guiados por la luz de los antiguos y la fuerza de su vínculo. Sabían que el camino por adelante estaba lleno de peligro, pero también sabían que tenían el poder para superar cualquier obstáculo. En los momentos de tranquilidad, Emily a menudo se encontraba reflexionando sobre su viaje, las pruebas que habían enfrentado y la fuerza que habían encontrado en cada uno. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, pero también sabía que tenían el poder de enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con la luz de los antiguos como guía, los días siguieron adelante, listos para proteger su mundo de cualquier oscuridad que lo amenazara. Juntos, eran una fuerza de luz y esperanza, un faro para todos los que enfrentaban las sombras. Las antiguas paredes del Vaticano parecían vibrar con energía mientras los días continuaban sus estudios en la cámara privada. El resplandor del artefacto iluminaba sus rostros, un recordatorio constante del poder que ahora poseían y la responsabilidad que conllevaba. El cardenal Santini y el padre Ángelo proporcionaban orientación, ayudándolos a descifrar los intrincados textos que revelaban más sobre el potencial del artefacto. Emily sentía un creciente sentido de propósito, pero también una tensión subyacente. Sabía que Lucas y su organización no se rendirían fácilmente. Tenían que estar preparados para cualquier confrontación. A medida que profundizaban en su investigación, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El artefacto, combinado con el ritual que habían realizado, podía de hecho prevenir los eventos catastróficos que Emily había previsto. Pero requería un momento preciso y una absoluta unidad. Una tarde, mientras se reunían alrededor de una gran mesa de roble, Margarita notó la expresión distante de Emily. «Emily, ¿estás bien?», preguntó suavemente. Emily asintió, aunque sus ojos delataban su preocupación. «Solo siento que se nos acaba el tiempo. Las visiones se están volviendo más frecuentes e intensas». Juan colocó una mano reconfortante en su hombro. «Lo superaremos. Juntos». Jaime, que había estado leyendo atentamente un pasaje, levantó la vista con un ceño fruncido. «Aquí dice algo sobre una prueba final. Una confrontación que probará si estamos realmente listos para manejar el poder del artefacto». El cardenal Santini se inclinó, su ceño fruncido. «Los textos hablan de una prueba que pondrá a prueba su fe y resolución. Es un paso necesario para asegurar que la luz sea manejada con intenciones puras». Emily respiró hondo, su resolución fortaleciéndose. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos. Tenemos que hacerlo». Al día siguiente, mientras continuaban sus preparativos, un visitante inesperado llegó. Un joven sacerdote entró en la cámara, su rostro pálido y su voz temblorosa. «Cardenal Santini, hay informes de disturbios en las afueras de Roma. Fenómenos inexplicables y avistamientos de figuras sombrías». El padre Ángelo intercambió una mirada preocupada con el cardenal. «Parece que Lucas y su organización están haciendo su movimiento». Juan se levantó, su expresión decidida. «Necesitamos confrontarlos. No podemos dejar que interrumpan nuestra misión». Emily asintió en acuerdo. «Esto podría ser la prueba final que mencionan los textos. Necesitamos estar listos». Reunieron sus pertenencias y siguieron al joven sacerdote por los sinuosos pasillos del Vaticano. El aire estaba cargado de tensión, cada paso resonando con la gravedad de su misión. Al llegar a las afueras de Roma, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre las antiguas ruinas que salpicaban el paisaje. Los disturbios habían atraído a una multitud, y la atmósfera estaba cargada de miedo y curiosidad. Los días se abrieron paso entre la multitud, sus ojos escaneando el área en busca de cualquier señal de Lucas o sus seguidores. Las sombras parecían moverse con vida propia, una presencia ominosa que les enviaba escalofríos. El padre Ángelo los llevó a un claro donde los disturbios eran más concentrados. El suelo estaba quemado y el aire lleno de un frío antinatural. Al acercarse, las sombras se fusionaron en una forma humana. Lucas estaba frente a ellos, sus ojos brillando con una luz siniestra. Deberían haberse mantenido al margen, siseó Lucas, su voz llena de amenaza.
No entienden el poder con el que están lidiando. Amelie dio un paso adelante, el artefacto brillando intensamente en sus manos. Entendemos más de lo que crees. Este artefacto fue creado para proteger, no para destruir. No permitiremos que lo uses para tus propios propósitos. La risa de Lucas era fría y sin alegría. Son ingenuos. El poder del artefacto está más allá de su comprensión. Entréguenmelo o enfrenten las consecuencias. Juan, Margarita y Jaime formaron un círculo protector alrededor de Amelie, sus rostros decididos. Nos mantenemos unidos, declaró Juan. No nos romperán. La confrontación se intensificó cuando Lucas invocó a sus seguidores, figuras sombrías emergiendo de la oscuridad. El aire chisporroteaba con tensión mientras los dos bandos se enfrentaban. Amelie sintió el artefacto pulsar en sus manos, respondiendo a su miedo y determinación. El padre Ángelo y el cardenal Santini comenzaron a entonar una antigua oración, sus voces elevándose por encima del estruendo. El suelo tembló mientras la luz del artefacto se intensificaba, rechazando las sombras que se acercaban. Los días mantuvieron su posición, su unidad un faro de fuerza contra la oscuridad. El rostro de Lucas se retorció de ira. No pueden ganar, las sombras lo consumirán todo. Amelie enfocó toda su energía en el artefacto, canalizando el amor y la fe de su familia en su núcleo. La luz halló en un destello cegador, envolviendo todo el claro. Las sombras gritaron y se retorcieron, incapaces de soportar la pura y firme fuerza de la luz. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el claro quedó en silencio. Lucas y sus seguidores habían desaparecido, consumidos por el poder del artefacto. La multitud, que había observado en silencio asombrado, estalló en vítores y aplausos, su miedo reemplazado por asombro y gratitud. El padre Ángelo se acercó a los días, su rostro resplandeciente de orgullo. Han pasado la prueba final. Su unidad y fe han demostrado que son dignos de manejar la luz. El cardenal Santini asintió en acuerdo. La amenaza ha sido vencida, pero debemos permanecer vigilantes. El poder del artefacto es grande, y debemos asegurarnos de que se use sabiamente. Amelie sintió una sensación de paz y realización inundarla. Continuaremos protegiéndolo y usándolo para guiarnos. Juntos. Mientras regresaban al Vaticano, los días sintieron un renovado sentido de propósito. Habían enfrentado las sombras y salido victoriosos, su vínculo más fuerte que nunca. El viaje había puesto a prueba su fe y resolución, pero también les había mostrado el poder de la unidad y el amor. En los momentos de tranquilidad, Amelie a menudo reflexionaba sobre las pruebas que habían enfrentado y la fuerza que habían encontrado en cada uno. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, pero también sabía que tenían el poder de enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con la luz de los antiguos como guía, los días siguieron adelante, listos para proteger su mundo de cualquier oscuridad que lo amenazara. Juntos, eran una fuerza de luz y esperanza, un faro para todos los que enfrentaban las sombras. Los días siguientes a la confrontación con Lucas estuvieron llenos de una mezcla de alivio y precaución. El Vaticano, una vez más un santuario, vibraba con la energía de una esperanza renovada. Los días continuaron su trabajo, guiando y entrenando nuevos aliados, asegurándose de que la luz de los antiguos siempre se utilizara para el bien. Amelie, ahora más confiada y resuelta, asumió un papel de liderazgo dentro de la creciente red. Sentía una profunda satisfacción, sabiendo que sus visiones los habían llevado hasta este punto. El artefacto, un símbolo de su fuerza colectiva, seguía siendo una herramienta poderosa en sus esfuerzos por proteger el mundo. Una mañana, mientras la familia se reunía en una terraza con vista a la ciudad, Margarita miró las luces centelleantes de Roma. Hemos llegado tan lejos. A veces es difícil de creer. Juan rodeó sus hombros con un brazo, su mirada cálida y amorosa. Hemos enfrentado todo juntos. Y seguiremos haciéndolo. Jaime levantó una copa, su expresión seria pero esperanzada. Por el futuro. Y por la luz que nos guía. Amelie levantó su propia copa, su corazón lleno. Por el futuro, repitió. Y por la luz. Mientras estaban juntos, mirando las estrellas centellear arriba, los días sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Pero también sabían que estaban listos para lo que viniera. Con la luz de los antiguos como guía y su unidad como fuerza, estaban preparados para enfrentar cualquier desafío y proteger al mundo de cualquier oscuridad. Juntos, eran una fuerza de luz y esperanza, un faro para todos los que enfrentaban las sombras.
Y mientras estuvieran juntos, sabían que la luz siempre prevalecería. En los años que siguieron, el legado de los Díaz creció. Su red de aliados se expandió, extendiéndose por todo el mundo, unidos por un objetivo común. La luz de los antiguos se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una forma de avanzar. Amelie a menudo reflexionaba sobre su viaje, las pruebas que habían enfrentado y la fuerza que habían encontrado en cada uno. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, pero también sabía que tenían el poder de enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con la luz de los antiguos como guía, los Díaz siguieron adelante, listos para proteger su mundo de cualquier oscuridad que lo amenazara. Juntos, eran una fuerza de luz y esperanza, un faro para todos los que enfrentaban las sombras. Mientras el sol se ponía sobre Roma, arrojando un cálido resplandor sobre la antigua ciudad, los Díaz estaban juntos, unidos en su propósito. Habían enfrentado desafíos inimaginables y salido más fuertes. La luz de los antiguos no era solo un artefacto, era un símbolo de su esperanza y determinación colectiva. Y mientras miraban la ciudad, sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. La luz siempre los guiaría, y siempre serían un faro de esperanza en un mundo que desesperadamente lo necesitaba.